Bueno, buenas tardes, amigas y amigos, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Calidad INACAL de Uruguay, para toda Iberoamérica a través de la Red Iberoamericana de la Excelencia en la Gestión, Redivex. Agradecemos a quienes patrocinan la Semana de la Calidad, la 14ª Semana de la Calidad. Hoy tengo el gusto de presentarles al creador del concepto de Semana de la Calidad, el licenciado Milton Sousa, que desde hace varios, bueno, ya van 14 ediciones de esta Semana de la Calidad. Hace 15 años que nos propuso, que nos parecía generar esta Semana de la Calidad. Y bueno, parece que fue una muy buena idea, porque ya vamos en la 14ª. Agradecerles entonces a los patrocinantes de la Semana de la Calidad, al Sanatorio Mautone, a República FAP y Aluminios del Uruguay, 3 empresas que han tenido reconocimiento de Premio Nacional de Calidad debido a sus esfuerzos por la mejora de sus procesos para lograr la mejor satisfacción de sus clientes. Agradecemos también a quienes auspician esta Semana de la Calidad: la Asociación de Dirigentes de Marketing, ADM, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU, la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, ANMIPE, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, UNIT, la Cámara Uruguaya de Evaluadores de la Conformidad, CUEC, y el Instituto Nacional del Cooperativismo, INACOP. También agradecemos a las autoridades nacionales de los diversos ministerios que han declarado la Semana de la Calidad de interés ministerial. Así que agradecemos a los ministerios de Educación y Cultura, de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, de Salud Pública, del Interior y de Transporte y Obras Públicas, esta declaratoria de interés ministerial. También agradecemos a la Presidencia de la República Oriental del Uruguay por haber declarado la Semana de la Calidad de interés nacional. Bueno, y para mí es un gran gusto presentar a un gran amigo de INACAL, ha sido nuestro asesor, ha sido nuestro docente, una persona que está en permanente inquietud de mejorar la innovación, la calidad de los sistemas y de las empresas uruguayas, el licenciado Milton Sousa, quien es licenciado en Marketing, director de EMS Marketing. Él es graduado en Marketing y posgraduado en Marketing avanzado por las universidades Ort y Universidad de la Empresa, respectivamente. Hoy nos va a hablar de impulsando la innovación con Design Thinking. Así que para mí es un gran gusto, Milton, cederte una vez más la palabra de la calidad. Has estado desde la creación de este concepto y en muchas de las semanas de la calidad acompañándonos, y en nuestros cursos de diplomado en gestión de procesos, de forma que te dejo el uso de la palabra. Adelante, Milton. Bárbaro, muchas gracias, Gonzalo. Es un placer estar nuevamente compartiendo con todo el público de INACAL, bueno, con ustedes, ni hablar, después de tantos años. Nosotros desde antes ya de la creación de la semana estábamos trabajando y haciendo cosas, ¿no? Creando cosas interesantes alrededor de la calidad. Así que voy a compartir pantalla y arrancamos. Adelante. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, hoy vamos a compartir esto que es impulsando la innovación con Design Thinking. Vamos a ver de qué se trata esto y vamos a ver algunos ejemplos interesantes, algunos casos, porque creo que esto es una herramienta que, si bien no es nueva, pero que hoy en día se está utilizando muchísimo, porque es lo que nos permite, lo que nos facilita muchísimo la innovación en cualquier tipo de organización. Cualquier tipo de organización. Y aparte se puede atravesar a toda la organización y todas las personas pueden participar de lo mismo, lo cual es muy interesante. Vamos a ir viéndolo. Pero para arrancar,
estamos en un año de Olimpiadas, ¿verdad? Este año fueron las Olimpiadas de Tokio, y hubieron algunas cosas, algunas innovaciones que se dieron, y yo quiero destacar una que se dio en esta Olimpiada de Tokio. A ver, que esto... A ver, quiero pasar la diapositiva con esto, y no me pasa. A ver. Se me trancó. Ahí. Que es este muchacho noruego, Karsten Warholm, que él batió el récord mundial de los 400 metros valla. Batió el récord mundial, pero no solamente que batió el récord mundial él, sino que el que salió segundo, que era un norteamericano, también batió el récord mundial. Es fantástico, como diciendo, si alguien iba a decir que ibas a salir segundo por el norteamericano, ibas a batir un récord mundial, pero ibas a perder la carrera. Rarísimo, ¿no? Bueno, y este muchacho, ¿dónde está el tema de la innovación? En los championes, en las zapatillas. Nosotros decimos championes acá en Uruguay, ¿no? En las zapatillas, que estaban diseñadas con una suela de carbono, diseñada por ingenieros de Mercedes-Benz. O sea, a ese grado de innovación ya hemos llegado, que permite logros sustantivos en el deporte. Y me gustó arrancar con esto, y ahora quiero ir, ya que estamos en Olimpiadas, en un momento, como un momento bisagra en las Olimpiadas, que fue en México 68. Y ahí, y estamos justamente hablando de calidad, de proceso, de metodología, ahí hubo una innovación en procedimiento, en metodología, que cambió totalmente la forma de hacer una disciplina. Y eso es lo que quiero rescatar hoy en día, ya que estamos hablando de innovación, porque fue una gran innovación que sigue vigente hasta el día de hoy, y fue en el año 68 cuando un muchacho de 21 años, norteamericano, Dick Fosbury, innovó saltando el salto alto de espalda. Fíjense que hasta ese momento el salto alto se hacía siempre de frente. ¿Por qué? Porque la física dice que hay que saltar de frente, o sea, vos tenés que ver lo que estás saltando, y por un tema de la cabeza y demás. Bueno, este muchacho inventó una técnica de saltar de espalda. Fíjense que va en contra de la física. ¿Cómo saltar de espalda que no puedo ver y cuando caigo me puedo reventar la cabeza? Todas esas cosas. Bueno, la cosa es que este muchacho inventó una nueva metodología, ganó la medalla de oro en esas Olimpiadas, y a partir de allí todo el mundo empezó a saltar de espalda. Es más, para poder llegar al récord mundial, que hoy está en 2 metros 45, es un disparate de altura, 2 metros 45 es el récord que lo tiene Javier Sotomayor de Cuba, y hoy en día todos saltan de espalda. Es la única forma de poder llegar a esa altura, es saltando de espalda. Entonces, por eso me parece interesante esto de la innovación. La innovación incluso puede desafiar las leyes de la física. Y por eso quiero arrancar con esto, que cuando pensamos en innovación tenemos que abrir la cabeza, y no estar restringidos incluso hasta por las leyes de la física, para lograr un mejor resultado. Entonces, me gusta arrancar por innovaciones para ver diferentes tipos de innovación como preámbulo de qué estamos hablando, porque a veces las innovaciones vienen de diferentes lugares, ¿no? Para después ir llegando a design thinking como técnica. Entonces, veamos. Innovación serendípica, o sea, la serendipia. Serendipia es cuando alguien estaba trabajando sobre algo y descubre otra cosa que no tenía nada que ver con lo que estaba trabajando, ¿verdad? Eso es serendipia. Está en el diccionario, ¿no? Es un término que vale. Y fíjense, en el año 65, el laboratorio Searle de Estados Unidos, había un científico, James Slater, que estaba trabajando buscando una droga para curar la úlcera. Y estaba mezclando productos químicos, y en eso que está mezclando, de repente salta uno en esas mezclas, salta un componente y le salpica la mano. Y él no se dio cuenta y siguió trabajando. Y de repente se pasa la mano así por la boca y siente un gusto sumamente dulce. Dice, ¿qué es esto? Entonces se dio cuenta de que eso venía de la mezcla que había hecho. Y empezó a investigar, bueno, y ahí, ¿qué surgió? El aspartamo. El aspartamo surgió en 1965 de casualidad, cuando estaban buscando otra cosa. Eso es una de las innovaciones que hoy en día es ampliamente comercializable. Es más,
terminó siendo la unidad de negocios de mayor facturación del laboratorio Searle, que después salió con la marca NutraSuite, no sé si se acordarán. Otro caso paradigmático de serendipia es el microondas, la invención del microondas. Que uno dice, bueno, a mí me gusta hacer esa pregunta, ¿cuándo piensan que se inventó el microondas? Y en general la gente dice, en la década del 80. Claro, en la década del 80 es cuando se empezaron a usar los microondas. Pero el microondas se inventó en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, en la fábrica de radares ingleses Raytheon, y ahí había un científico, Percy Spector, que estaba trabajando con los magnetrones. Los magnetrones son unos poderosos electroimanes que van en las antenas del radar. Y estaba en una sala sometido a ese campo magnético y no se había dado cuenta y de la casa había traído en el bolsillo unos granos de maíz. Y de repente siente unas explosiones, ¿no? Y mira así, mete la mano en el bolsillo, algo que se movía en el bolsillo, y vio que el maíz se le había convertido en pop. Y dice, ¿y esto qué es? Entonces ahí empezó a analizar por qué se le había convertido el pop. Y bueno, llegó a la conclusión de que las radiaciones magnéticas tenían esa capacidad de hacer vibrar las moléculas de agua a muy alta velocidad y cocinar los alimentos. Y ahí surgió el microondas. Lo que pasa es que recién se popularizó en la década del 80 porque no había necesidad. No había necesidad, porque la gente tenía tiempo para cocinar. Y bueno, pero, o sea, como muchos de los inventos que después esas innovaciones no estaban sumamente adelantadas para el tiempo, pero esta fue de casualidad. Y la tercera serendípica que quiero mostrar es la del teflón. Cuando se inventó el teflón, que fue en la compañía Dunlop, también inglesa, y fue en 1938, que había un científico, Roy Plunkett, que estaba trabajando con gas tetrafluoretileno, y tenía varios cilindros de ese gas, entonces lo dejó por ahí, porque estaba trabajando en otra cosa. Entonces cuando lo llegó a necesitar, lo fue a usar, abrió y no salía gas. Entonces dice, ¿cómo que no sale gas? Lo pesó el cilindro y el cilindro estaba como lleno. Entonces lo cortó por la mitad y se dio cuenta que el gas se había polimerizado y se había convertido en lo que después le dieron de llamar teflón, en ese material que hoy en día se utiliza para muchísimas cosas. Entonces, eso, ven, son, buscando una cosa, se descubrió otra. Pero después tenemos otro tipo de invenciones que yo le llamo de reenfoque. Y tenemos el caso de las famosas pastillas azules, que en el laboratorio Pfizer, Robert Furchtgott estaba trabajando, buscando una droga para mejorar la circulación sanguínea, sobre todo para los que sufrían angina de pecho. Esto estamos hablando del año 98. Y se dieron cuenta de que esto podía tener otro uso, que es el uso que se le da hoy en día, por el cual se hizo famoso y lo que le dio una unidad de negocio sumamente lucrativa al laboratorio, bueno, y ayudó a muchísima gente y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y otro es el famoso Post-it de la compañía 3M, que esto fue en el año 77, que había un científico, Spencer Silver, que estaba trabajando, quería crear un pegamento, un super pegamento. Y resulta que tanto buscó que consiguió un pegamento que se despegaba. Y hablando con otro científico, Art Fry, le comentó, sí, mirá, descubrí esto, pero resulta que esto, ves, mirá, se despega, no queda. Entonces el otro, que era bastante distraído, dice, yo que me olvido de las cosas, esto me vendría bárbaro para ponerle en los papeles y pegarlo como recordatorio, ¿no? Y ahí se le prendió la lamparita y dijo, esto que había sido un error, por ejemplo, alguna falla, la convirtió en un éxito. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que podía tener un uso para muchas personas, podía ser muy útil, presentó ese proyecto a la directiva del laboratorio, se lo dieron el proyecto, lo llevó adelante y terminó siendo una unidad sumamente lucrativa de la compañía 3M. O sea, mente abierta para darse cuenta también de que esto puede tener otra aplicación. Y luego tenemos el típico inventor, el que le llamamos nosotros el que inventa cosas de la nada, ¿no? Y acá quiero poner dos ejemplos que son de nuestro país y que destaco estos dos porque son relativamente cercanos en el tiempo y porque además tienen proyección internacional mundial. Estos se venden, son productos que se comercializan y usufructan sus servicios en todo el mundo. Y el primero que quiero destacar es el sumidero invertido del ingeniero Rafael Guarga, que esto fue una invención del año 91. ¿Qué es el sumidero invertido? Es un dispositivo para el control de las heladas en las plantaciones, en los campos. Y esto se comercializa en todo el mundo. Esto es un invento uruguayo,
típico de inventor. Y el otro que quiero destacar, que este ya es del año 2000, del ingeniero Juan Carlos Monestier, que inventó hidden bed, lo que le dio a llamar hidden bed, que es la cama escritorio o el escritorio cama, que se convierte en una cosa o en la otra para optimizar los espacios. Y este invento se comercializa también en todo el mundo, y es sumamente exitoso, y donde la genialidad está en el ángulo de giro que tiene, porque la superficie que ustedes ven ahí, aquí abajo, ven lo que está en el escritorio, lo que está aquí en el escritorio se mueve para convertirse en cama, pero esto queda fijo y no se mueve. Es más, la prueba la hacen con una botella dada vuelta, apoyada en el pico, y no se cae. O sea, eso es típico del inventor. Y ahí tenemos esa mentalidad del inventor, que es crear cosas de la nada. Y cuando hablamos de inventor, decimos, bueno, pensamos, hay dos nombres que nos vienen enseguida a la mente, como grandes inventores. ¿Y quiénes son? Y bueno, son Leonardo da Vinci por un lado y Tomás Alva Edison, grandes inventores. Tomás Alva Edison con muchísimas patentes registradas, y bueno, y Leonardo da Vinci ni hablar, ¿no? Que son inventores natos, típicos, ¿no? De estar inventando cosas y revolucionando el mundo con sus invenciones. Pero también hay otro tipo de invenciones, y hay otro tipo de cabeza, porque yo me voy a la cabeza del inventor, porque sobre eso queremos desarrollar, y vamos a ver lo que es Design Thinking, que es cuando apareció la interfaz gráfica para la computadora. Ahí tenemos una interfaz que fue la primera interfaz gráfica, que ¿quién la inventó? ¿No? Lo mismo que el mouse. ¿Quién inventó el mouse? Bueno, el mouse y la interfaz gráfica la inventó la compañía Xerox. Los laboratorios, tiene un laboratorio justamente de innovación, hace muchos años, y habían inventado esto, pero no le habían encontrado un uso práctico. Y entonces un día cae de visita un señor llamado Steve Jobs, que me imagino que todos ustedes sabrán quién es, y vio esta tecnología y quedó maravillado. Entonces dijo, esto ya le vio la aplicación inmediata. Y a raíz de eso surgió, o sea, lo convirtió en una innovación, porque hasta ese momento se había inventado la interfaz gráfica y se había inventado el mouse, pero no lo usaba nadie se beneficiaba de esos beneficios. Lo que hizo Steve Jobs fue poner esto justamente para que la gente lo pueda disfrutar. Y eso fue una gran innovación, que fue la primera Macintosh, la creación de la Macintosh, que tenía la interfaz gráfica, tenía el mouse como grandes innovaciones y tenía disquetera de 3,5. O sea, era una maravilla esto, realmente es una maravilla. En su momento fue en el año 1984 que salió esta computadora, y hoy la línea de computadoras de Apple se sigue llamando Macintosh en honor a esta primera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Steve Jobs era? Una persona con mentalidad combinatoria, que él combinaba las tecnologías que le acercaban, o que desarrollaba, o que había, y él veía la aplicación, una gran visión hacia adelante, veía la aplicación, y por eso después fue cuando integró, en el iPhone, que cambió las reglas de la telefonía celular, cambió las reglas de cómo escuchar música, cuando lanzó el iPod, y después cuando lanzó iTunes, que el iTunes justamente fue el precursor de lo que hoy es Spotify y todo lo demás que podemos utilizar, ¿verdad? O sea, una gran visión y una gran capacidad de adaptar las tecnologías para que la gente lo pueda disfrutar. Entonces, en base a esto me gusta esta frase del novelista Marcel Proust, que dice: la verdadera magia del descubrimiento no radica en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos, o tener nuevos ojos. Y ahí está la clave, ¿no? En ver las cosas como Steve Jobs, que él veía algo y ya veía su aplicación, dónde podía estar, y en definitiva él lo terminaba convirtiendo en una innovación, aunque no lo hubiese inventado, porque llegaba al mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa habitualmente en las organizaciones como esta, ¿no? ¿Por qué no tenemos nuevas ideas? Y claro, si todos estamos cortados por la misma tijera, si todos tenemos la misma profesión, o tenemos la misma preparación, es difícil que entre personas similares puedan surgir ideas diferentes. Por lo tanto, ahí es donde viene el tema de la diversidad de personas y de preparaciones y de experiencias que se puedan integrar para esto. Y por eso el Design Thinking trabaja con todo eso. Y yo el lunes, en la conferencia que dimos sobre innovando hacia adentro y hacia afuera, una de las cosas justamente que planteaba era la de crear un portafolio de innovación en las organizaciones, la importancia de crear un portafolio de innovación,
y el por qué, y acá está ejemplificado, ¿no? Que la clave está sobre todo en las innovaciones disruptivas y radicales, que son aquellas que me dan más retorno. Ven que tiene un retorno de entre el 20 y el 70%, una innovación disruptiva o radical. Y para eso tenemos que generar la mentalidad del inventor. Tenemos que generar, si nosotros nos mantenemos solamente haciendo mejoras a lo que tenemos, no vamos a llegar a modificar el mercado y a generar una nueva unidad de negocio como la que vimos anteriormente, que irrumpan en el mercado y cambien las reglas de juego y me permitan dar un salto cualitativo. Y como dice el profesor Oren Harari, la luz eléctrica no surgió de la mejora continua de las velas. O sea que si yo voy mejorando mi producto de a poco, no voy a llegar a hacer ninguna innovación disruptiva ni radical. Voy a tener un poco la mejora del producto para seguir vendiendo eso. Pero basta que alguien irrumpa en el mercado con algo totalmente diferente para que se lleve justamente todas las miradas hacia allí. Bien, entonces el flujo de la innovación yo lo miro y lo planteo de esta forma. Lo planteo como un reloj de arena que funciona de la siguiente manera. Por un lado es como si fuera un embudo, la parte de arriba es como si fuera un embudo donde entran ideas. Nosotros necesitamos la mayor cantidad de ideas, porque no es que tuve una idea y esa idea brillante. Para tener una idea brillante hay que tener 1000 ideas, ¿verdad? Entonces, la clave está en una alta generación de ideas. Y para tener una alta generación de ideas, ¿qué necesitamos? Y que las personas sean creativas, que aprendan, que piensen diferente, que tengan la capacidad de aportar. Cuando esas ideas, yo voy cerniendo esas ideas, las voy procesando y llego a una innovación, que es esa idea que es la que voy a trasladar hacia el mercado. Y ahí se convierte en la invención. Llego a una invención. Bueno, inventé algo, inventamos algo. Pero hasta ese momento quedó ahí, quedó en un invento. Pero un invento, si no llega al mercado, no se termina convirtiendo en una innovación. Para que sea una innovación, alguien se tiene que beneficiar de ese invento. Y esa es la etapa en donde el embudo, al revés de la parte de abajo, que es esa innovación, tiene que permear hacia el mercado para que las personas se puedan beneficiar. Y la clave siempre está en las personas, que las personas se puedan beneficiar, que puedan mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Que todo fluya mejor. Esa es la idea de todo esto. Entonces, ahí entramos en Design Thinking. ¿Qué es Design Thinking? Y esta es una definición de Tim Brown, que es el director de IDEO, es una compañía justamente que trabaja en innovación, y que me gusta porque es bien concreta, y miren lo que dice. Dice así: Design Thinking es una disciplina que utiliza la sensibilidad y los métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con aquello que resulta tecnológicamente posible y que, gracias a una estrategia de negocio viable, puede convertirse en valor para el cliente y una oportunidad de mercado. O sea, si lo ponemos gráficamente esto, según Tim Brennan de Servicios Creativos de Apple, es como que tenemos un interrogante, un problema a resolver, algo que mejorar, y luego hay una maraña de cosas que se hacen, de procesos que se hacen, y que desemboca en la creación de valor, ¿verdad? Creación de valor para el mundo, porque puede ser para un mercado local, pero puede ser para el mundo. Hoy en día, básicamente, se amplifica hacia el mundo. Esa es la clave de Design Thinking. Y algunas compañías como Apple, Airbnb, IBM y 3M utilizan Design Thinking para el desarrollo, para la innovación dentro de sus organizaciones. O sea, muchísimas compañías la utilizan. Y de las compañías más valiosas del mundo, todas la utilizan, esta tecnología, porque es sumamente útil y eficaz, ¿verdad? Y no es costosa, que eso es lo más interesante, ¿verdad? Entonces, veamos. ¿Qué es Design Thinking? Entonces, yo me gusta definirlo así. Es pensar diferente, en forma ordenada, para obtener resultados que no se podían visualizar antes. Bien, ¿cuáles son las características clave del Design Thinking? En primer lugar, se centra en las personas. O sea, para poder trabajar en esto hay que ponerse en los zapatos de las personas, ¿no? Vivenciar lo que están viviendo, comprender bien el problema para buscar una solución mejor, una solución que no han tenido hasta ahora y a partir de eso podemos encontrarla, ¿verdad? De aplicar esta tecnología. Y también es ideal
cuando nosotros tenemos esa niebla que nos impide ver hacia adelante, que es el entorno, el famoso entorno VICA, que volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. O sea, en todo lo que vivimos, en el mundo que vivimos hoy en día, que no sabemos qué va a pasar mañana, entonces el design thinking es ideal para eso. Y es ideal justamente para las innovaciones disruptivas y radicales que vimos anteriormente, la importancia que tiene. ¿Qué otras características tiene? Bueno, en primer lugar es colaborativo. Se necesita la participación de varias personas y de personas de perfiles diferentes, de profesiones diferentes, de formas de pensar diferentes. O sea, cuanto más diferente sea la integración de las personas que participan, más ricos van a ser los resultados. Porque vamos a tener muchos puntos de vista para poder aportar hacia la creación de algo nuevo. A su vez es experimental, porque esto no solamente es crear algo, sino ponerlo en práctica antes de lanzarlo al mercado, es probarlo, es la clave. Y hoy en día vieron que en las metodologías ágiles se trabaja sobre esto, sobre probarlo, ir testeándolo para luego después lanzarlo con mercados de prueba y demás. Entonces esto hace exactamente eso, y a su vez es positivo, porque siempre el design thinking se centra en soluciones. Por lo tanto, esa es la clave. Piensa en soluciones y es totalmente positivo. ¿Qué palabra lo define? Por decir palabras que tienen que ver con esos elementos. Fíjense, la empatía, porque hay que ponerse en los zapatos del otro, como dijimos, el cambio, porque sin duda que las cosas están cambiando todos los días y tenemos que ver de qué manera podemos nosotros encontrar mejores resultados, mejores respuestas. La creatividad, ni hablar. La visión de futuro, o sea, qué queremos para más adelante. La construcción, porque tenemos que construir algo nuevo, construirlo literalmente, ¿verdad? La acción, porque design thinking es acción, no es un papel, no es hacer algo en un papel, es ponerlo en acción, ¿verdad? Y crear significado, algo que realmente tenga significado para la gente, que valga la pena. ¿Y dónde se aplica el design thinking? En todos lados, en los gobiernos, en las ciudades, en la industria, en la salud, en el arte, en los deportes, en la educación, en las organizaciones. Fíjense que en la educación en Estados Unidos, por ejemplo, utilizan design thinking hasta en las escuelas. En las escuelas, ¿saben lo que hacen, por ejemplo? Por decir un rubro, o sea, niños, por ejemplo, de sexto año utilizan design thinking para enseñarle determinadas materias a los alumnos de preescolares. O sea, lo utilizan ampliamente, se utiliza ampliamente para todos lados. Entonces, fíjense que esto permea, o sea, no hay disciplina en la cual, o rubro en el cual no se puede utilizar design thinking. Fíjense la importancia que tiene. Y a su vez, la clave está en que el pensamiento de diseño siempre se orienta a la experiencia del usuario, que tenga una mejor experiencia del usuario, ¿sí? Y a su vez es manos a la obra, como diciendo, bueno, vamos arriba y manos a la obra ponerlo a funcionar. Bien, entonces vamos entrando ya en el tema y acá esta es la clave, las formas de pensar que tenemos en Design Thinking. Tenemos básicamente dos formas de pensar que son las que tenemos que integrar acá. La primera es el pensamiento divergente, o sea, es abrir el radar, abrir la mente para ver la mayor cantidad de oportunidades, o sea, de ideas y oportunidades que podemos crear, ¿verdad? Eso es abrir la cabeza. Y luego tenemos el pensamiento convergente, que una vez que tenemos todas esas ideas, la idea es elegir entre esas cuál es la mejor, para poder enfocar bien y dar en el blanco, que es justamente el resultado que nosotros queremos lograr. Entonces necesitamos conjuntar esas dos. Y vamos a ver ahora el proceso, los pasos del design thinking y cómo se va aplicando estos pensamientos a lo largo de los diferentes pasos. Los pasos son muy sencillos y los vamos a recorrer y después vamos a ver ejemplos de aplicación. Comenzamos por definir cuál es el punto medular, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Verdad? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que necesitaríamos? Bueno, y ahí vienen los dos primeros pasos, que son los dos primeros pasos, si quieren aparecer. A ver ahí. Ahí está. Que es descubrir y definir. Descubrir cuál es el problema, cuál es la situación, y luego definir. Y acá tenemos, ven, el pensamiento. En descubrir yo tengo que tener la cabeza bien abierta.
Tengo que entender qué es lo que pasa en el mercado, en las personas, en los usuarios. O sea, ¿por dónde va la cosa? Y vamos a ver después en los ejemplos a qué me refiero con esto. Por lo tanto, es abrir la cabeza. Y luego enfocar para definir bien dónde está el punto medular. Después nos vamos a la etapa de la ideación, que es el definir, bueno, ¿qué pasaría si? O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos tal cosa? ¿Qué pasaría si? Y ahí es el gran disparador para las ideas que viene en la etapa de idear, y ahí es donde totalmente, ¿no? El radar bien abierto para la mayor cantidad de ideas y de posibilidades, que ahora vamos a ver específicamente. Y luego el cómo funciona, que es las dos últimas etapas, que está en el prototipado, que es hacer una maqueta o hacer un esquema, un boceto de cómo funcionaría, y probarlo en los usuarios. Hacer una prueba para ver cómo funciona, y ven que tiene un círculo que giraba ahí atrás, y básicamente después quedamos haciendo, iterando ahí entre prototipado y probar, porque vamos refinando y vamos mejorándolo. Y acá se aplica tanto el pensamiento divergente como el convergente en estas etapas. Y si lo relacionamos estos pasos con los momentos, diríamos que el punto medular es ¿qué pasa hoy? ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa hoy? Cuando nosotros vamos a la idea, a idear, ahí vemos en el mañana. Bueno, en el mañana, ¿qué vamos a hacer para resolver esto para mañana? Y en la tercera etapa es la aceptación, que sea aceptado por los usuarios, por el mercado, por el destinatario final, la aceptación. Esto básicamente es el esquema de Design Thinking, no tiene más historia que esto, y ahora vamos a ver qué implica, qué herramientas podemos utilizar en cada una de estas etapas, para después pasar a los ejemplos. Veamos, entonces en descubrir. Bueno, acá la clave está en hacer entrevistar. Entrevistarme con quiénes son los que están en el tema, con los usuarios mismos. Y con todos los que estén relacionados con el tema. Entrevistarme con todos y ahondar con la cabeza bien abierta, con preguntas bien abiertas, para poder saber qué es lo que está pasando, qué es lo que le funciona, lo que no le funciona, lo que le gustaría, lo que no le gustaría, todo allí. Y también observar, ver cómo usan hoy las cosas, cómo es el comportamiento, ¿verdad? Esos son elementos clave que necesitamos saber. Y para eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, sabemos que las personas en su cabeza tienen determinadas tareas para hacer, determinadas cosas que no les gustan, o sea, lo que yo le llamo los dolores, y los deseos, lo que le gustaría. Entonces tenemos que saber, estas tres cosas las tenemos que saber. ¿Qué es lo que la gente hace? Porque podemos simplificar eso, porque de repente dice, yo tengo que hacer esto, ¿no? Y sé que lo tengo que hacer. Los dolores, que es aquellas cosas que no le gustan, que le molestan y que podemos evitar, y lo que la gente desea, que es lo que tenemos que proponer, ¿no? Buscar justamente esos deseos. También ver qué pasa con cómo la gente se representa esto con los sentidos, cómo lo va sintiendo a través de los diferentes sentidos, cómo pasa eso. Bueno, también ahondar en esto, porque esto es bien un tema de emocional, ir por el lado emocional para ver cómo funciona esto. Y ya que estamos con el tema emocional, es hacer todo ese recorrido con esos usuarios para saber qué van vivenciando en cada momento, cómo se van sintiendo a medida que va pasando cada paso. Emocionalmente me siento bien, me siento mejor, o más o menos, o me frustré. Bueno, esos son elementos que hay que saber para poder ir tomando nota, para luego poder armar una solución en función de esto, ¿verdad? Esto con la parte en las organizaciones, con los clientes, en lo que nosotros trabajamos, en cuanto a lo que es el famoso recorrido del cliente, ¿no? Y que con Eduardo desarrollamos el índice de experiencia del cliente, que tiene mucho que ver con estos elementos para ir conociendo qué es lo que va pasando a lo largo del trayecto de recorrido en un servicio, por ejemplo. Y esto lo podemos luego armar los mapas mentales, que es ver determinados puntos, anclajes de determinadas categorías, y ver cómo se van relacionando con todos los otros elementos que fuimos descubriendo a medida que fuimos recabando información. Una vez que tenemos todo relevado, toda esa información, lo que tenemos que pasar, bueno, que abrimos bien la cabeza, ahora vamos a enfocar y vamos a definir. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Son los insights. O sea, es el pensamiento, reflejar el pensamiento de los usuarios para poder llegar, en definitiva, de todos esos elementos lo que pasa por la cabeza del usuario, llegar a definir cuál es el punto medular. Y ahí es donde va a definirse el criterio de lo que tenemos que desarrollar para idear la solución,
Pasamos el punto medular y bueno, a partir de ahí, una vez que tengo todo eso, me voy a la etapa de idear. Y en la etapa de idear, acá, el que pasa así, básicamente el brainstorming es la técnica, hay muchas técnicas que se pueden aplicar, el brainstorming es la más conocida, por eso la menciono, que es la gran lluvia de ideas de los aportes cuando se hace bien, ¿no? Y bueno, generar una gran cantidad de ideas con respecto a esto, y también sirve pensar, por ejemplo, en qué sería la peor solución, pensar por el opuesto. Bueno, ¿cuál sería la peor solución que podemos encontrar? Porque así ya decimos, bueno, me voy por ese lado y ya sabemos que esas zonas, esos colores los eliminamos, ¿no? Y por el otro lado podemos pensar, bueno, ¿qué sería una solución alocada? Pensar qué sería lo más loco que se nos puede ocurrir, porque a veces, en principio a veces nos puede parecer alocado, pero después capaz que de esa idea alocada surge algo muy interesante cuando la empezamos a pulir un poco más. Y luego que tenemos todo eso, ¿qué hacemos? Vamos agrupando, ven que ahí se van viendo, por ejemplo, los famosos post-its que hablábamos anteriormente, con diferentes ideas, se van agrupando por categorías, ¿verdad? Una vez que tenemos las categorías agrupadas, podemos ir armando, bueno, ya que vamos redondeando por dónde podría venir la cosa, y podemos armar como una especie de historieta, de contar una historia, bueno, cómo sería la persona usando esto, cómo se sentiría, qué haría, ¿verdad? Y lo plasmamos y contamos una historia. Es importante saber contar la historia para que el otro diga, esto, qué bueno que está, o no, mirá, esto no me parece bien por una cosa o por la otra, armado por ahí. Una vez que tenemos esa idea, que es la que nosotros después vamos a llevar a testear, primero tenemos que pasar por el filtro, por el embudo que es el filtro. ¿Y cuáles son los elementos que tenemos que chequear? Primero, que sea útil para el usuario, fundamental. Después, que podamos hacerlo, que tengamos el tiempo para hacerlo, que tengamos los recursos humanos y recursos financieros para poder hacerlo, ¿verdad? Y finalmente, que me diferencie, o sea, que realmente sea una innovación, que sea algo que no exista, algo que no está en el mercado, ¿no? Que realmente me pueda despegar de lo que hay. Una vez que definimos todo eso y que filtramos, bueno, ahí pasamos a la etapa de prototipado. Y el prototipado es, bueno, antes de esto, quiero poner un ejemplo bien simple frente a la pregunta ¿qué pasa si? Hubo una persona que se hizo esta pregunta hace unas décadas atrás y que se preguntó, ¿qué pasa si echo goma en mi waflera? Entonces se imaginó cuando se estaba haciendo waffles, le surgió la idea cuando estaba haciendo waffles. Era un entrenador de atletismo, esta persona, y se puso a pensar, ¿qué pasa si echo goma en mi waflera? ¿Y saben qué surgió a raíz de esto? Y surgió el campeón Nike. Este fue Bill Bowerman, que era un entrenador de atletismo y que creó el primer zapato para correr en Juegos Olímpicos, y que luego, junto con su socio Phil Knight, que era un corredor también, crearon esta compañía basada en la competición y en el deporte, que todos conocemos y sabemos a lo que ha llegado. Pero ven, a veces de una pregunta así, ¿qué pasa si? Puede surgir algo que pueda cambiar o revolucionar un rubro. Y en el prototipado, cuando pasamos acá podemos hacerlo, tanto como se muestra acá, que es, imagínense que es una aplicación, y entonces se va diseñando cómo serían las pantallas de la aplicación, cómo serían los pasos, para que la persona, el usuario, entienda bien y pueda comprender el concepto y ver qué le parece bien, qué le parece complicado, si lo entiende, no lo entiende, si es operativo o no es operativo. También podemos hacer maquetas, como esta de este radiograbador hecho en cartón, o sea, maquetas en cartón, que podemos ver en un ejemplo de maqueta en cartón. ¿Para qué? Para que puedan mover todas las piezas y ver cómo funciona realmente, y ahí darnos cuenta, cuando nosotros observamos cómo lo manipulan y cómo operan, dónde están los elementos que son viables y aquellos que no tanto. Por lo tanto, acá es describir bien cómo funciona para que la gente, el usuario, lo entienda. Y luego probarlo, y ahí vemos en dos imágenes, una que por ejemplo están probando un dispositivo, y simulan como que está manejando un auto, y bueno, cómo le queda la pantalla ahí, si le vendría bien o le vendría mal. También en este caso de probar, por ejemplo, lo que puede ser una afeitadora o una rasuradora, ergonómicamente, ¿cuál me quedaría mejor? Bueno, los prototipos lo que tienen es eso, es probarlo para ver cómo me queda, es cómodo o no es cómodo, y básicamente lo que tenemos que conocer, ven, acá es, ¿qué es lo que le gusta al usuario de esta solución? ¿Qué es lo que no le gusta? Si lo usaría,
y si no lo usaría, si lo usaría y por qué, y si no lo usaría y por qué. Y luego, ¿qué se podría mejorar de esta solución? Entonces ahí es donde viene, ven, ese ciclo de prototipar nuevamente, probar, hasta refinar y luego llegar a una solución que en definitiva está testeada y podemos lanzarla ¿a dónde? Al mercado de prueba. Que esa es lo que viene a posteriori, que es lanzarlo en un mercado de prueba, a determinada cantidad de usuarios, se lanza y se prueba realmente cómo funciona. Y desde ese lanzamiento, de lo que se recoja de ese lanzamiento, ahí va a surgir, bueno, si se hace un refinamiento más o si después ya se pone en práctica. Esos son básicamente los pasos del Design Thinking en forma muy resumida. Pero ahora lo que quiero ir es mostrar, porque me imagino que ustedes querrán saber, bueno, pero a ver cómo alguna aplicación práctica, y voy a ir a ejemplos, 3 ejemplos bien diferentes de Design Thinking, pero antes les quiero mostrar las innovaciones que se están dando hoy en día, hoy, año 2021 a nivel mundial, y voy a poner algunas, y que vienen de estudiantes, por ejemplo, estudiantes que están haciendo innovaciones que están revolucionando. Y voy a poner 2 casos, en principio, que son del premio James Dyson, que es un premio que se da en el Reino Unido, y que para las innovaciones que tienen que ver con corte social, le dan hasta 30.000 libras de premio, y participan personas de todo el mundo. Y que quiero compartir primero es el caso de unos estudiantes de Malasia. Malasia, un gran problema en determinados lugares que es la falta de agua potable. Entonces, estos estudiantes diseñaron, le dieron a llamar el waterpad, que son como unos flotadores, unos dispositivos que flotan y que producen agua por un principio que es más viejo que el agujero del mate, que es justamente por evaporación y condensación, pero que crearon una forma novedosa de hacerlo y aplicable en las aguas de ellos. Fíjense cómo esto tiene un diseño, miren el tamaño que tiene cuando vemos ahí la persona, una silueta sentada arriba, ¿no? Son grandes y se pueden apilar, se pueden conjuntar en determinadas formaciones que pueden quedar flotando, unidas todas juntas y trabajando. El principio es muy básico, tiene como unos flecos, esos que van hacia abajo, que van absorbiendo el agua de mar y la suben hacia una superficie que tiene como una especie de plástico negro, y arriba tiene un plástico transparente, ¿no? Que acá no se ve muy bien en la imagen, pero acá hay como una cúpula de plástico transparente. Entonces, el sol evapora el agua, las sales van quedando ahí en el plástico negro, y el agua después se evapora, se condensa y va quedando en este reservorio, y tiene una bomba esto que permite que se bombee. Todo esto es de poliuretano y tiene como acá una base de concreto para darle estabilidad. Entonces, fíjense que esto es una cosa muy sencilla, por un principio muy viejo, pero es una innovación, y es una innovación que acaba de ganar un premio internacional, el premio James Dyson, ¿verdad? Y estamos hablando de alumnos universitarios. Otro ejemplo es que es el lector de e-books para personas no videntes, el braille e-book. Fíjense la autonomía que les da ahora a las personas no videntes con este dispositivo que ustedes ven acá. Todos estos puntitos que ven acá son botoncitos que se van elevando según la letra en el idioma braille. Entonces, la persona se conecta con este dispositivo, es como si fuera una tablet. Es como una tablet, se conecta a internet y puede descargar archivos y los puede leer directamente en la tablet. Es fantástico, puede leer libros, lo que sea. O sea, imagínense cómo le amplifica el universo a las personas no videntes. Esto fue un alumno de una universidad rusa que también ganó un premio en el James Dyson. Entonces, estos son los niveles. Hoy en día la innovación está a la orden del día, y sobre todo son los jóvenes que se están animando más y están abriendo la cabeza hacia las innovaciones. Y antes de ir a los ejemplos más concretos, esos 3 que les quería decir, quiero comentar otro ejemplo de una empresa muy conocida, que es Pepsi, para que ustedes vean cómo es esto de la innovación y ver lo que el usuario quiere, ¿no? Crearon unas máquinas que le dieron a llamar Pepsi Spire, que tiene todos los sabores de Pepsi. Entonces, ¿qué hace? Sobre todo las nuevas generaciones, los millennials y todo, y los centennials quieren probar sabores nuevos. Entonces dice, bueno, yo no me conformo con tomar una Mirinda o con tomar una Pepsi, yo quiero tomar una mezcla. Entonces ponen el vaso y se pueden hacer la mezcla de bebida que quieran. Bueno, eso es darle al consumidor lo que está buscando hoy, lo que desea, ¿no? Esta es una innovación de la compañía Pepsi. Y ahora sí nos vamos a ver esos 3 ejemplos
que les había dicho, y voy a empezar por una innovación de producto. Y esto es de la compañía Procter & Gamble. Procter & Gamble, que es una compañía norteamericana, que es, le llaman la Universidad de las Marcas, porque es una empresa que se dedica a artículos de limpieza y tocador, y ya está en muchos rubros, incluso está en la alimentación y demás. Es una compañía muy grande, que está presente en todo el mundo, y ellos, como venden productos de limpieza, dijeron, bueno, tenemos que ver cómo se podría limpiar mejor. Entonces empezaron a investigar, a ver, con las personas que se dedicaban a hacer la limpieza en las casas, qué es lo que, cuánto tiempo les llevaban, qué es lo que más les molestaba de la limpieza. Y una de las cosas que llegó a la conclusión de que lo que más les molestaba y lo más engorroso era limpiar los pisos. Limpiar los pisos, porque fíjense, los pisos son grandes, llevaba mucho tiempo, y bueno, ¿cómo se puede hacer para limpiar los pisos? Entonces dijeron, bueno, acá tenemos un horizonte donde trabajar con aplicar Design Thinking para resolver. Y se plantearon un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Era mejorar y simplificar la forma de limpiar los pisos. Así de simple. Bueno, entonces empezaron a trabajar en las etapas. Y en la etapa de descubrimiento, ¿qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta de lo siguiente, miren lo que es esto, ¿no? Que una buena limpieza le llevaba en promedio 45 minutos. Por lo tanto, no se hacía con tanta frecuencia como se hubiese querido, se hacía con una o a lo máximo 2 veces por semana, justamente por el tiempo que implicaba, pero a su vez descubrieron que la mitad de los pasos para limpiar el piso, porque, era para limpiar el trapo, porque lo que descubrieron era que primero, antes de limpiar el piso, se barre. Primero se barre todo el piso y después se pasa el trapo, todos conocemos eso y si lo habremos hecho, ¿verdad? En el balde con el trapo de piso, y bueno, y estar pasando el trapo, enjuagando para limpiar el trapo. Entonces la mitad de los pasos era para enjuagar el trapo y limpiar el trapo, fíjense, ¿no? Y como esta era una tarea sucia, implicaba que las personas se tenían que vestir para la ocasión, o sea, ponerse ropa para ensuciar, ¿no? Entonces descubrieron todo eso y dijeron, bueno, ok, listo, esto es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Y tenemos que reconvertir esto, lo tenemos que simplificar y que sea algo que sea mejor. Entonces, fíjense, ¿cuál fue la solución que idearon? Que ahora vamos a ver cuál es el producto final, ¿no? Pero, ¿qué era? La idea es, tenemos que hacer algo que se permita barrer y enjuagar al mismo tiempo. O sea, que el piso ya quede pronto de una, ¿verdad? Que no necesite limpiar los utensilios, ¿no? Que era lo que más tiempo le llevaba, fíjese. Que sea limpio, o sea, que yo no me tenga que estar vistiendo para la ocasión, sino que con la ropa que estoy, aunque si voy a salir, puedo limpiar el piso y no me voy a ensuciar. Y que sea rápido y que a su vez sea divertido. Todos esos elementos fue lo que se propusieron con la solución, ¿verdad? Y la solución fue esta. Acá en Uruguay no es conocido esto, pero sí en otros mercados es muy popular, el Swiffer, que es un dispositivo que tiene como mangos encastrables, y que se encastra en el de abajo, que tiene como pivotea para todos lados, en esta parte inferior, y se le ponen como unos pads, que es lo que se compra aparte pensaron eso, y ya el negocio está justamente en vender los pads, ¿no? Los trapitos, esos que ya vienen con un gel, o sea, hay diferentes tipos, algunos pueden ser secos, otros que vienen con un gel ya, y se lo voy a mostrar acá. Ven que acá es solamente ponerlo y apretarlo con unos broches y ya queda pronto. Y una vez que termina de limpiar, lo único que hacen, lo sacan de ahí, ven que ahí la persona lo está sacando y lo tiran a la basura. No se tiene que ensuciar, es rápido, hace las dos tareas, ven que la mugre va quedando en el pad y a su vez el piso queda brillante. Hacen las dos cosas en uno. Bueno, esto fue un boom. O sea, cambió la forma de limpiar los pisos a partir de esta invención. Y por supuesto, cuando hacemos una invención que es disruptiva, después ¿qué me permite? Me permite ir generando innovaciones incrementales sobre esa. ¿Y qué es lo que vino después? Como todos sabemos, y bueno, vino la mejora. Después salió la Waterjet, que es una que tiene un gel que me da un spray, y después la otra que ya va, y esta funciona a pila, esta ya va con un motorcito, ya me va permitiendo sacar modelos más sofisticados, y me va ampliando, o sea, el mercado, justamente con esa innovación. Este es un caso de innovación de producto. Pero les quiero contar uno de innovación en usabilidad. Y ahora nos vamos a Alemania. Y en Alemania, esto se lo plantearon el Deutsche Bahn,
no el Deutsche Bank, el Deutsche Bahn, que es el tren, los ferrocarriles de Alemania, que se plantearon que decían, bueno, nosotros tenemos en las terminales de tren, tenemos puestos de información. Y como el 70% de los tickets se compran por internet, cuando la gente llega necesita que la guíen ahí, y van al puesto de información y veían que había mucha demanda de puestos de información y que los puestos de información no estaban del todo adecuados, porque ustedes vieron la altura donde están las personas que informan, no era demasiado accesible, demasiado cómodo, porque ven que ahí para entrar solamente había este espacio, entonces querían hacer algo que fuera accesible para todo el mundo, que fuera inclusivo. Entonces dijeron, bueno, vamos a trabajar y vamos a aplicar Design Thinking para esto. Pero ¿dónde está la diferencia que hicieron en Alemania? Es que lo hicieron con el propio personal. Dijeron, bueno, vamos a capacitar a nuestra gente en Design Thinking y para que ellos puedan encontrar la solución de cómo mejorar la estación de información. Y así lo hicieron, consiguieron un lugar, esto fue en Berlín, un lugar que se llama Wannsee, son unos lagos, y consiguieron un lugar que estaba vacío para trabajar. Y se pusieron como objetivo lograr un puesto de información 4.0, ¿verdad? Centrado en el usuario e inclusivo. Y a partir de ahí trabajaron. Lo interesante es que lo trabajaron con su propia gente. Entonces, fíjense, acá vemos imágenes, acá vemos en Wannsee, esto es ese lugar que habían conseguido para poder trabajar. Ven que acá tienen diferentes elementos para plantear las ideas, para ir trabajando. Era como el cuartel general del Design Thinking. Y luego acá tenemos diferentes instancias. Ven de acá lo que yo les decía hoy de prototipado en cartón. Diferentes estaciones, ven mostradores, van probando. Acá van poniendo ideas sobre esto, cómo podría funcionar para hacerlo mejor. Ven que acá tiene como un plano inclinado, probándolo con silla de ruedas, cómo funcionaría para estar más adecuado a la altura de las personas que dan la información. Entonces fueron trabajando, prototipando, testeando y probando hasta llegar a la solución que fue esta. Fíjese en qué terminó esto, ¿no? Fíjese las líneas aerodinámicas ergonómicas que tiene la estación, más accesible a la persona más libre para moverse, pantallas por todos lados para ser leídas incluso desde la silla de rueda, ¿verdad? El pasaje hacia adentro, cosa que una silla de rueda pueda pasar por acá sin lastimarse, asientos ergonómicos, pantallas en diferentes lugares para poder operar directamente, parlantes, gran pantalla para que se vea de lejos, o sea, un cambio muy grande, ¿no? Y que si nos ponemos a comparar en el antes y el después, vemos lo que era el antes y el después, un cambio totalmente sustancial. Bueno, esto implicó que después esto se fuera extendiendo, en principio a 240 estaciones y después se fuera extendiendo para toda Alemania este tipo de puesto de información. Y surgió aplicando Design Thinking y aplicado por las mismas personas de la organización. Lo cual, fíjense, la importancia que tiene esta técnica y lo útil que es y los resultados que permite conseguir. Y la tercera que quiero compartir con ustedes es la innovación social. Y ahora nos vamos a Dinamarca. Y ahí quiero contarles que hay un municipio en Dinamarca que se llama Holstebro, y este es el caso de The Good Kitchen. The Good Kitchen es el nombre final, pero les quiero contar de qué se trataba este tema, ¿no? El municipio tenía un servicio de comidas subvencionadas para ancianos desvalidos, ancianos que de repente no tenían muchos ingresos, entonces había un servicio que le daba a la comunidad del municipio de comidas subvencionadas, ¿no? Pero ¿qué es lo que veían ellos? Veían que la cantidad de usuarios de esas comidas eran comidas que se las llevaban a la casa, ¿no? En vehículos que les llevaban las comidas todos los días a la casa. Veían que estaba en declive, que había cada vez menos gente participada de esto. Entonces, ¿cuál era el problema? Que como eran ancianos y si no utilizaban estas comidas, que eran comidas balanceadas, corrían el riesgo de desnutrirse, o sea, de quedar mal alimentados. Si esas personas estaban mal alimentadas, iba a incurrir en problemas de salud. Y los problemas de salud, llevándolo a números, que era lo que miraba el municipio, le iba a generar más costos justamente por tratar la salud de las personas. Por lo tanto, tenían que encontrar una solución, ¿verdad?
y aparte que sea motivante, porque ven esa foto bien gráfica de la persona como diciendo, yo tengo que comer esto, como diciendo, no tengo ganas, no me motiva comer esto. Y esa era una de las razones también por las cuales estaban perdiendo clientes, en definitiva, ¿no? Entonces, el objetivo que se propusieron, para ello en este caso sí contrataron a una empresa danesa de diseño, que era mejorar la calidad del servicio y comidas, y aumentar a su vez la cantidad de usuarios de la población objetivo. Entonces, miren lo que hicieron. Primero, investigaron 3 focos de investigación para descubrir. Uno es en la comida, cómo eran las comidas, ¿verdad? La otra eran las personas que cocinaban las comidas, y luego los usuarios, que eran los que en definitiva comían las comidas. Entonces, ¿qué encontraron? Miren qué interesante, ¿no? Vieron que la comida era buena, era de buena calidad. ¿Ah? Ahora, los platos que le llegaban a la gente, toda la comida estaba toda junta en un plato. Entonces, no les permitía separar. De repente que decía, a mí no me gusta mezclar una cosa con la otra. Bueno, eso no permitía porque iba todo junto. Y a su vez, le decían, bueno, esto que son papas con puré, por ejemplo, ¿no? O fideos con tuco. Esa era la descripción. Era una descripción básicamente de ingredientes, que no motivaba a nadie, por supuesto, ¿no? Como diciendo, bueno, es una descripción de lo que es. Es esto y chau. Entonces, la presentación no era de lo mejor. Y ahí ya, ustedes saben que con la comida entra por los ojos, ¿no? Si no te motiva lo que estás viendo, menos te va a motivar comerlo. Entonces, pero lo importante es que era de buena calidad la comida, ¿no? Ese es un punto central donde apalancarse para desarrollar los demás. Cuando fueron a entrevistar a los cocineros, bueno, resulta que la gente que trabajaba en la cocina, como era para un servicio municipal y para ancianos, ellos decían, bueno, nosotros hacemos la comida, hacemos una comida, pero no estaban demasiado motivados, como diciendo, ellos mismos se veían como que eran chapuceros. Sí, nosotros cocinamos, pero bueno, ahí hacemos lo que podemos, como quien en definitiva decía, y tratamos de crear estas comidas. Se percibían así, y estaban como desmotivados porque no veían que eso estuviera dando, porque aparte si bajaban justamente, cada vez tenían que cocinar menos, como que no estaban logrando un buen resultado. Y a su vez estaban enfocados más por un tema, por indicaciones también del municipio, en la economía, en hacer menús que no fueran muy costosos, y se concentraban no tanto en el sabor y la presentación, sino en la economía. Bueno, esto cuesta tanto, y no me concentro tanto en que sea rico y que tenga una presentación que motive. Y finalmente, cuando entrevistaron a los usuarios, miren las cosas que surgen. Por eso es importante abrir esta etapa de descubrimiento, porque surgen cosas que no teníamos pensado. Miren lo que pensaba la gente. La gente decía, como ellos veían la comida, que la comida venía, que decía carne con papa, y venía todo junto y sin mayor destaque, ellos imaginaban que, bueno, lo que será lo que será de esa cocina, cómo será la gente que la cocina. Ya tenían una predisposición, una imagen mala de que eran personas que no se cocinaría con buena higiene, que eran medio descuidados, que bueno, ponían esto así. Entonces no los motivaba a comer la comida, ¿no? A su vez ellos veían que los menús se repetían y que las personas ancianas conocían muy bien cuáles son las verduras y las frutas de estación. Y a veces veían que en tal estación no se ponía determinada verdura o determinada fruta que sabían que era la del momento y que ellos querían comer. Y eso no se daba. Entonces, por eso eran cosas que desmotivaban. Pero había otro factor también, que como este era un servicio de subvención del Estado y que se lo llevaban a la casa, no se sentían avergonzados de que parara esa camioneta en la puerta de la casa para llevarle eso, porque les daba vergüenza que los vecinos vieran de que estaban recibiendo comida subvencionada. Y a veces le decía, parame en la esquina, ¿no? Me hace acordar a veces a los adolescentes en el baile, decía, venimos a buscar, pero venimos a buscar a la esquina, ¿no? Bueno, algo parecido. Les daba vergüenza. Entonces, fíjense todas esas cosas, esos insights que van saliendo del usuario, que son muy fundamentales para poder hacer un cambio cualitativo. Y bueno, en función de todo esto, ¿cuál fue la solución? Miren, dijeron, antes estaba cocina, los cocineros, los vehículos que eran los que llevaban las cosas y la descripción de las comidas que vimos anteriormente. Entonces, la cocina la convirtieron en un restaurante. Decían, bueno, esto tiene que ser un restaurante. Y contrataron un chef para que fuera a ver cómo trabajaban los cocineros y qué habilidades tenían. Y saben que descubrieron que los chefs reconocidos, ¿no? Descubrieron que tenían habilidades de chef los cocineros, pero no estaban motivados, ellos mismos se daban para atrás. Entonces,
decir, bueno, nosotros tenemos que pensar esto como un restaurante. Imagínense que ustedes están cocinando en un restaurante. Y por lo tanto son chefs, y ya les cambiaron la vestimenta, le pusieron vestimenta con el gorro de chef, y demás, ustedes son chefs. Entonces de cocineros pasaron a ser chefs. Entonces ya ahí cambia la percepción, como si se perciben, bueno, yo ahora, ojo, soy chef, entonces ya ahora tengo que ponerle más cuidado, tengo que hacer las cosas de otra manera, ¿verdad? Entonces ya los menús empezaron a prepararlo, teniendo en cuenta todo lo de las verduras y las frutas de estación, los colores, la combinación de colores y la presentación y los aditamentos, bueno, con eneldo, con cilantro, bien como hacen los platos que le van agregando, lo que yo le llamo la nota de cata, bueno, para hacer todos esos elementos, la presentación fundamental, y aparte con separaciones, en la bandeja con separaciones, cosa que podían comerse las cosas por separado, sin tener que mezclar una cosa con la otra. Los vehículos pasaron a poner foco en las mozas, que eran las que integraban, le dieron un uniforme especial y con su caja, lo vamos a ver. Entonces, ahí era diferente, porque el vehículo ya era un vehículo todo ploteado, y con el nombre que le dieron a esto que se llamaba The Good, pasaron a ser del servicio de comida subvencionada de Holstebro, pasó a ser The Good Kitchen, o sea, la buena cocina. En danés, ¿no? O sea, es la buena cocina en danés. Entonces que llega una camioneta a la buena cocina y dice, esto como que me están trayendo comida a un restaurante. Y esa era la idea, que la gente viera como que están llevando la comida de un restaurante. Y las mozas llevándoselo. Y la descripción de comidas pasó a ser un menú detallado con todo, con los aderezos, cómo viene, con tal preparación y demás. Entonces, fíjense esto, ¿en qué concluyó? Ahí tenemos imágenes, ¿no? Acá a la derecha vemos, estos son los menús, fíjense la elaboración, este es el logo, ¿no? Esto de Gode Koken es la buena cocina, y este es el loguito con los cubiertos, y fíjense la calidad de los menús que le da, ya como es como diciendo, cuando le dan un menú de eso, dice, yo quiero consumir de ahí, quiero comprar ahí. Miren el camión, cómo estaba ploteado, y la moza que baja con la caja, con su uniforme, para hacer la entrega de los productos. Y acá tenemos la bandeja separada, cómo los alimentos van separados, ven diferentes tipos de alimentos, separados, y con la descripción. Acá viene el menú del día, viene descrito acá. Entonces, fue un cambio radical, ¿no? Esta innovación ganó un premio en Dinamarca, justamente por lograr esto, y es una innovación social. Bueno, ¿y cuál es el resultado de esto? Que en la primera semana, solo en la primera semana, aumentaron un 500% los pedidos. Y ahí, después eso continúa. Imagínense cómo, esto para que ustedes vean cómo la aplicación de esta técnica se puede hacer a diferentes tipos de organizaciones, a diferentes públicos, y los resultados que trae aparejado. Ahora, me imagino que ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿y qué tenemos que hacer para poder aplicar esto? ¿Cómo podemos empezar para aplicar esto en las organizaciones? Bien, entonces, para eso tenemos que preparar las mentes, aceitar las mentes, ¿no? Y para eso, aceitar las mentes implica empezar a descubrir esas capacidades que tienen las personas, y sobre todo los aspectos de creatividad que nunca nadie se los incentivó a nadie, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo. Y para eso, por ejemplo, en Israel hicieron un experimento en las escuelas, que es muy interesante, que a los alumnos le decían, bueno, lo dividieron en dos grupos. Entonces, a un grupo le daban, a los dos le daban lo mismo, le dibujaban esto, ¿ven? Este ángulo así, en una hoja, y a uno le ponían, los que completen el dibujo de la forma correcta ganan un punto. ¿Ah? Le daban eso concreto. Y al otro grupo le decían, completa el dibujo, nada más. ¿Qué creen ustedes que pasó? Bueno, a los que le dieron, los que completen el dibujo de forma correcta, tienen que hacer el dibujo correcto, es decir, ¿cuál es el dibujo correcto? ¿No? Ganaban un punto. Bueno, miren lo que dibujaron. Todos dibujaron casas. ¿Por qué? Porque fueron justamente a lo conocido. ¿Qué es lo más conocido? Y para los niños, una casa. ¿Vieron eso? Enseguida vieron un techo de una casa, lo que se representaron habitualmente. Todos dibujaron casas. Ahora, a los otros que le dijeron completa el dibujo, miren todas las cosas que hicieron, todas cosas diferentes. Y ahí es lo que esto les quiero mostrar, que el planteamiento de el tema de cómo se plantean las cosas incide en los resultados que vamos a obtener y en lo que vamos a disparar en las mentes de las personas. Si nosotros los enfocamos, las personas van a ir a lo conocido. Y si vamos a lo conocido no vamos a innovar nunca.
tenemos que ir a lo desconocido. Y para ir a lo desconocido tenemos que explorar y buscar otras alternativas. Entonces, tenemos que tratar de eliminar las barreras mentales. Y acá voy a poner 3. La primera es, no soy creativo. Yo he dado mucha creatividad aplicada a las organizaciones y a los negocios. Y una de las cosas que yo veía el tema de no soy creativo. Y sobre todo personas que trabajaban en departamentos como, por ejemplo, el departamento administrativo, contable y demás, que hacen tareas repetitivas. Dicen, no, yo no soy creativo. ¿Por qué? Porque consideran que como la tarea que tienen que hacer es una tarea repetitiva, no se necesita creatividad para eso. Pero cuando empezaban a trabajar, se daban cuenta que eran creativos y que se les ocurrían cosas y que podían innovar cosas dentro de las organizaciones. Lo que pasa es que nunca nadie les había despertado esa chispa para que pudieran aplicarlo a la vida real y que se dieran cuenta de que sí eran creativos y que podían utilizarlo. Esa es la primera barrera. La segunda barrera es personas que se concentran solo en mirar el problema y dan vueltas sobre el problema. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vuelta sobre el problema. Y claro, si estás dando vueltas siempre sobre el problema, nunca vas a encontrar la solución. Hay que tratar de salirse de eso y voy a poner algunos ejemplos. Y la otra es temor a aportar. Pues ya no, yo qué voy a aportar porque no, yo qué voy a decir, estoy con toda esta gente que es importante, u otros que son técnicos, yo qué voy a aportar. Y justamente, cuanto menos contaminada esté la mente de una persona, más aportes va a poder hacer, porque el sentido común es clave para estas cosas, ¿verdad? Entonces, animarse. Y si te equivocaste, bueno, igual nadie se va a reír. Si está bien hecho, nadie se va a reír ni nada. A veces de esas ideas locas o que pueden parecer que no son aplicables, surgen las cosas más aplicables. ¿A quién se le iba a ocurrir que saltar si alguien decía, lo mejor que hay para saltar más alto es que saltar de espalda? Todo el mundo se reiría. Es más, cuando el muchacho empezó a saltar, todas las tribunas se reían, como diciendo, este está mal de la cabeza. Y resulta que hoy en día nadie se ríe, porque todo el mundo lo hace así. Entonces, no hay que temer a eso, hay que animarse, ¿verdad? Y hay que propiciar el camino para que esto sea así. Entonces, veamos. Y ahí vuelvo a la mentalidad del inventor. ¿Cómo propiciar la mentalidad? Por cierto, logramos que más gente vaya entrenándose, preparándose para pensar como un inventor, vamos a tener mejores resultados. Sin duda va a mejorar el clima, va a mejorar el funcionamiento de la organización. Primero, fomentar el desarrollo de la creatividad. Eso es fundamental. La otra, que busquen caminos alternativos, que la gente entrenarla para que busque soluciones, para resolver cualquier problema, que busque la solución, que no se contente con, fulano, te tiro el problema y que me lo resolvés. O si no, buscar la solución en Google, ¿no? Y la otra es apoyar para que se pueda implementar. Estos son elementos fundamentales y acá desde la dirección de las organizaciones, de la jefatura, dar esos elementos para que esto se pueda hacer. Y yendo a la mentalidad, y ahora más concreto, ¿cuál es la mentalidad necesaria de las personas? Bueno, necesitamos que las personas aprendan a preguntar y hacer las preguntas correctas. Es muy importante preguntar. Pero hay que preguntar. Para poder saber y para poder descubrir cosas como las que vimos anteriormente, tenemos que preguntar, ¿no? Y para eso tenemos que saber preguntar. Luego tenemos que saber aplicar el pensamiento lateral, que es el famoso pensar fuera de la caja, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y la otra que es muy importante es la perseverancia, porque yo lo que veo es que la gente se va al mazo enseguida. O sea, frente a la mínima dificultad o a un problema en planteamiento, enseguida dame la solución o van a buscarla en Google la solución en vez de ponerse a pensar. Entonces, así es muy difícil. ¿Por qué? Porque no está todo pensado. Y yo me tengo que tener fe de que yo puedo generar cosas nuevas y asumirlo como un desafío y trabajar en la perseverancia para lograr las cosas. Entonces, miren esto, interesante, porque aparte, hoy las empresas que contratan personal, sobre todo, no solamente las grandes multinacionales como Google, Microsoft y demás, pero todas están yendo a esto, que lo que quieren medir es la flexibilidad mental de las personas. No solamente los títulos que tienen, los títulos de todo barrio, las personas están llenas de títulos, pero no son flexibles mentalmente. Entonces lo que buscan es, les hacen preguntas, les ponen situaciones para ver qué grado de flexibilidad mental tienen para resolver esa situación. Y la contratación se da más por esto que por los títulos que tenga. Atente con esto. Ya no están valiendo tanto los títulos, están valiendo más la forma que la persona piensa. Por lo tanto, es vital desarrollar la forma de pensar y pensar diferente y pensar de forma lateral. Miren esto, en una entrevista de trabajo, le hacen una pregunta a una persona real, Si hay una pelea, imagínense, va a una entrevista de trabajo y entre todos los test que tiene que hacer, le hacen esta pregunta. Si hay una pelea entre Batman y Aquaman, ¿quién gana?
y una persona le pregunta, le contrapregunta, le dice, ¿la pelea es en la tierra o en el agua? Ya está. Ya no le preguntaron más nada, no importa el resultado, porque hizo la pregunta correcta. Si es en el agua, por supuesto que tiene más posibilidades Aquaman, y si es en la tierra, Batman. Otro caso, estas personas que están teniendo un leño, ¿tá? Entonces sueltan el leño y en unas se va al piso, en el otro va hacia arriba y en el otro queda flotando. Ahí, queda ahí, suspendido. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo se explica esto? Entonces esto se lo ponen, ¿eh? ¿Cómo se explica esto? Y la persona dice, bueno, hay muchas explicaciones pueden haber, pero bueno, hay una que se podría aproximar más a esto, que sería esta. La segunda persona está en el agua, está sumergida en el agua, con el leño lo suelta y el leño flota, se va para arriba. Y el otro está en el espacio, gravedad cero, lo suelta y queda flotando en el espacio. O si no, este otro experimento que hizo este psicólogo Dunker hace muchos años, que le decía, bueno, le daba una caja con chinches, una vela y fósforos. Entonces una mesa que estaba en un rincón contra una pared. Y le decía, bueno, el objetivo es encender la vela, asegurar la vela a la pared, encenderla y que no chorree el cebo en la mesa. ¿Cómo hacen? Bueno, y acá se devanaban los sesos a ver cómo podían hacer para resolver esto, ¿no? Y la respuesta es, cuando uno sabe la respuesta siempre es muy simple, ¿no? La respuesta es esta, fíjense. A ver, no quiere salir la respuesta. La clave estaba en sacar las chinches de la caja, clavar la caja a la pared, poner la vela adentro y prenderla. Lo que pasa que por eso vuelvo al tema de cómo se presentan las cosas. La gente se deja llevar por lo que ve y no ve más allá. Cuando la gente ve la caja con las chinches, piensan que la caja es para sostener para sostener las chinches. No que se puede usar, y sí se puede usar. Entonces, lo que se busca con esto es que la gente piense diferente. Y este ejemplo que quiero poner, que es el último, pero me encanta, es más viejo que el agujero del mate, pero lo he utilizado montones de veces y la gente queda dando vuelta en el problema. ¿Qué es? Hay 9 puntos y hay que unirlos con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz. 4 líneas rectas continuas sin levantar el lápiz y unirlas. Y saben que la gente se queda dando vuelta entre los puntos, porque lo primero que ven es un cuadrado, porque nosotros desde la escuela nos van generando el pensamiento convergente a ver formas geométricas. Entonces, así como el techito que veían los alumnos que veían una casa, acá ven un cuadrado. Entonces piensan que la solución tiene que estar adentro del cuadrado y empiezan a dar vuelta para acá, vuelta para allá, y la solución no está ahí adentro, la solución está afuera. Y esta es la solución. Hay que salirse del esquema para encontrar la solución. Y eso es pensamiento lateral. Y ese es el pensamiento que tenemos que lograr. Y eso se entrena. Y cuando eso se entrena, cuando uno empieza a entrenar las neuronas, pasa esto que dice Stanislao Bachelard, este neurocientífico que ha escrito varios libros, que dice, las experiencias nuevas agregan conexiones neuronales. Y se me va desarrollando determinada área del cerebro que me va permitiendo ser cada vez mejor en eso, o sea, en pensamiento lateral, en creatividad, en todos estos elementos que me permitan innovar. Bien, entonces, para finalizar, ¿cómo implementar? Algunos pasos que quiero compartir. En primer lugar, capacitar a nivel general, conocer las autopercepciones que tiene la gente sobre su creatividad para trabajar sobre eso, armar equipos con habilidades complementarias, esto es fundamental, si no pasa como aquella diapositiva que vimos antes que decía no se nos ocurre ninguna idea nueva, ¿no? Plantear desafíos, practicar las técnicas, interrelacionar los equipos, incluso hay organizaciones hay personas que tienen que ir 2 días a la semana a trabajar a otros departamentos, y así se van rotando y van abriendo la cabeza para ver cómo se pueden mejorar, conocen más de la organización y cómo se pueden mejorar. Interrelacionar los distintos equipos, cambiar a la gente para que conozca, vea de otras perspectivas y motivar. Estos básicamente son los pasos. Y para finalizar, me quiero ir con una frase que tiene que ver con esto, de Thomas Dewar, que dice, las mentes son como paracaídas, solo funcionan cuando están abiertas. Espero que se haya podido aportar algún granito de arena con respecto a esto. Esto realmente es una técnica maravillosa.
y que permite lograr resultados muy importantes con las propias personas dentro de la organización y poder lograr innovaciones disruptivas o radicales. No sé si hay alguna pregunta, quedo abierto para alguna consulta. Muchas gracias. Pasé un poquito de la hora, pero bueno. Excelente la presentación con muchas ideas nuevas, así que muy bienvenido para motivarnos a ser más innovadores. Ya está la idea ahí de Lourdes que nos plantea de hacer un curso completo sobre Design Thinking a través de INACAL. Ya queda la idea ya está planteada, así que bueno, la vamos a implementar. ¿Cómo no? Bárbaro. Sí, lo integraremos entonces a la oferta de INACAL, con mucho gusto. Y te felicita Laura Llorello, te califica de excelente tu presentación, así que, bueno, un gran gusto para nosotros haber podido compartir esta experiencia del licenciado Milton Sousa. Seguimos, todavía tenemos una actividad más hoy a las 17 horas. Perfecto. Y mañana culminamos la Semana de la Calidad con actividades relativas a calidad en servicios de salud y la conmemoración de los 30 años de la creación del Comité Nacional de la Calidad. INACAL es sucesor del antiguo Comité Nacional de Calidad y bueno, vamos a conmemorar el 30 aniversario de aquella creación. Muchas gracias, Milton. Gracias a ustedes. Un placer, como siempre, para mí es un placer. Ha sido un interesantísimo aporte el tuyo, porque realmente trae muchas ideas nuevas, una forma distinta de pensar las cosas y salirnos fuera de la caja, ¿verdad? Y de lo convencional. Sí. Y aparte que todo el mundo tiene ese potencial, hay que despertarlo, hay que encender esa chispita. Y entrenarlo, ¿verdad? Entrenar esa actitud de creatividad. Exacto. Es muy valioso el pensar que todos podemos ser creativos y aportar cosas. Creo que los ejemplos fueron muy valederos. Gracias entonces, Milton. Bueno, muchas gracias. Exhortarlos a seguir disfrutando de la Semana de la Calidad, ya hoy con una actividad más en un lluvioso Montevideo. Se ha venido la tormenta acá en el sur del país, pero bueno, el agua beneficia a las plantas, así que es bienvenida también. Gracias, Milton, y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gonzalo. Nos vemos.